Bueno, vamos a ir empezando. Muy buenos días a todos. Le damos la bienvenida a una nueva clase abierta que hemos denominado Desafíos de la Organización Mundial de Comercio frente a la Cumbre Ministerial de Buenos Aires. Bueno, como saben, tenemos ahora en diciembre una reunión clave de la OMC en Buenos Aires y bueno, nos parecía bien importante desde la universidad discutir un ratito sobre este tema, plantear algunos desafíos, y para eso nos damos el lujo de tener a dos verdaderos especialistas en la temática. Voy por supuesto, a presentarlos, pero bueno, son buenos amigos de la casa y tienen una experiencia muy importante en lo que tiene que ver con la OMC y el comercio internacional en general. Así que voy a leer brevemente primero sus currículums, antes de darles un poco, de iniciar lo que va a ser la mecánica. Esto va a ser algo bastante informal, de preguntas. Es más, digamos, una discusión, no va a ser una presentación así clásica, sino que vamos a plantear algunas preguntas y bueno, después también, por supuesto, un espacio de preguntas para ustedes, ¿no? Bueno, acá tenemos a Guillermo Valles, que ustedes muchos conocerán, es embajador de carrera, con más de 40 años de experiencia profesional, particularmente en el campo del comercio y desarrollo. Guillermo es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, con título de doctor en diplomacia. Ha participado en varias misiones diplomáticas en América Latina, Europa y Asia. Ocupó varios cargos políticos relevantes, incluido el de vicecanciller. Y bueno, y también fue, su último cargo, fue director de comercio de bienes y servicios y commodities de la UNCTAD, nada más y nada menos. Guillermo, un placer tenerte aquí en la universidad. Gracias. Bueno, y de otro lado, Alejandro de la Peña, que también muchos de ustedes lo conocen. Asimilado al Servicio Exterior Mexicano también por muchos años, 21 años, experto en negociaciones comerciales internacionales, solución de diferendos, cabileo. Ha ocupado diversos cargos como embajador de México en Brasil, director ejecutivo de la APEC en Singapur, embajador de México ante la OMC, representante alterno ante GATT-OMC, entre otros tantos cargos. Participó activamente en la elaboración de reglas internacionales de comercio, acceso a mercados, derechos de propiedad intelectual, barreras técnicas. Estudió Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM y en la Universidad de Ginebra, Suiza. Se tituló en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y actualmente el cargo que tiene Alejandro es el secretario general de la ARAE, que también ustedes mucho conocerán. Bueno, aclaro que son muy breves, porque no queremos perder tiempo en eso, pero son muy breves los currículos que acabo de leer, así que me disculpo con los dos. Bueno, la idea es empezar con algunas preguntas para ir ingresando en el debate. Un debate que es el momento también para hacerlo, porque por supuesto el sistema multilateral está atravesando algunas dificultades. Entonces, una primera pregunta que tengo para hacerles, les voy a hacer preguntas intercaladas, a veces a Guillermo, a veces a Alejandro, y ellos van a ir respondiendo cuál es la percepción que tienen sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, un primer cuestionamiento que tenemos todos los que seguimos el ámbito multilateral, bueno, claramente de la década del 90 y a partir de la primera década del siglo había una explosión de tratados de libre comercio, ¿no? Y más recientemente una explosión también de megacuerdos, ¿no? Entonces, y esto lleva a que muchas personas estén planteando que estamos frente a una crisis del multilateralismo. La pregunta, y quiero empezar por ahí, escuchar la opinión de ustedes, si estamos o no frente a una crisis de multilateralismo, si pueden convivir estos megabloques que presentan también algunas dificultades, pero todavía ahí están, ¿no? O lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio. ¿En qué situación, cómo ves, Guillermo, que está el sistema multilateral hoy en día? Adelante. Ignacio, gracias, y robo un segundo para decir el enorme gusto personal de estar aquí con dos buenos amigos en primer lugar y además en esta casa de estudios. Lo digo de todo corazón, me remueve recuerdos y emociones. El multilateralismo, yo creo que la pregunta podría ser inclusive todavía más amplia, es decir, el multilateralismo no solo desde el punto de vista comercial, sino el multilateralismo como forma de cooperación internacional está o no en riesgo, ¿no?
Y ahí hay muchas interpretaciones. Yo digo, tengo el hábito de ir un poco contra la corriente siempre. Yo diría sí, sin dudas. Y a lo largo de la charla iremos quizás explorando las razones. Ahora, en cuanto estrictamente, en cuanto a multilateralismo comercial, es indudable que hay nuevas formas de cooperación internacional, de liberalización del comercio, de apertura de los mercados, de establecimiento de normas que no son multilaterales, sino que son plurilaterales o entre grupos de países. No hay ninguna duda de esa explosión del número de acuerdos bilaterales y plurilaterales. También, y un poco para desdramatizar, por así decir, la situación, y solo para entrar y quizás generar el debate, yo diría, bueno, ojo, Ignacio, acordémonos que el sistema multilateral de comercio, si lo imaginamos como los intentos que se realizaron por parte del mundo después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, y concretamente a partir de 1947 en adelante, siempre convivió, uno, con las crisis, con los plurilaterales y con los acuerdos bilaterales o más restringidos. Y pongo simplemente, para iniciar el debate, 3 ejemplos. Uno, de la Segunda Guerra se sale, en primer lugar, con las Naciones Unidas y con los acuerdos de Bretton Woods, que básicamente apuntaban a mecanismos, instituciones, foros, sin entrar en demasiado detalle, para recuperar una estabilidad y un crecimiento en el mundo y sobre todo en Europa. Banco Mundial, Fondo Monetario. Faltaba la parte de comercio, entonces se convoca en Naciones Unidas a la Conferencia de Comercio y Empleo, así se llamaba, en 1947. Y allí la idea, sobre todo la idea americana, era constituir la Organización Internacional de Comercio, OIC, y fracasa. Digamos, se logra la Carta de La Habana, una carta que, en mi interpretación, lo que hemos hecho en los últimos 60, 70 años fue tratar de reconstruir lo que no habíamos logrado en 1947. Muy bien, pero fracasa. Entonces, el sistema multilateral comienza con un gran fracaso. Y de ese fracaso surge el GATT. Podemos entrar en detalles. Simplemente lo que quiero marcar es, siempre hemos convivido con estas tensiones. Segundo, 1900 tenemos aquí la Unión Europea. Las comunidades europeas en los 50 surgen como idea de un mercado común, de una integración profunda. Es decir, el primer mega acuerdo fue ese, y bien que fue logrado. Pero también en América Latina lo teníamos. Su predecesor, señor secretario general, Lalanne. Los acuerdos, en un mundo muy diferente al actual, los acuerdos sobre productos básicos, sobre cacao, café, trigo, acuerdos plurilaterales. Es decir, el sistema multilateral supo llevar esa red del gran acuerdo global, digamos, aún con una membresía limitada del GATT, y esos acuerdos. El punto es, para concluir, perdón, la extensión de todo esto, el riesgo que yo veo es que ahora no se trata de convivir en todos los sistemas entre lo multilateral, lo plurilateral, lo bilateral, sino que es dañar lo multilateral, dañar la OMC, amenazar, como está amenazando los Estados Unidos, con eventualmente retirarse, y hay muchas formas de retirarse. Hay formas, digamos, procedimientos formales de retiro y procedimientos informales. Por ejemplo, generando un boicot al cubrimiento de las vacantes
en el órgano de solución de diferencias. Simplemente para ser un poquito díscolo, quitar la alarma, pero coincidir en que el multilateralismo está presentando muchos desafíos. Mirarlo un poquito más de largo plazo también, ¿no? Exactamente. Y además también es cierto que las complejidades aumentaron con el paso de los años, con la comparación de países, de temáticas. Pero decía Guillermo Alejandro algo que me parece que es clave, ¿no? Y que desde una organización como la ARAI también se está observando muy fuertemente, y mucho más como mexicano también, que es, bueno, ¿cómo ves esta posición de Estados Unidos frente al sistema multilateral y en particular, yo diría que frente a los organismos internacionales en general? Hay un boicot hacia la agenda global, de cierta forma, ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cuánto puede afectar a la OMC? ¿Cuánta retórica hay en todo esto también? ¿Y cómo deberían estar los otros miembros? Además de los complementos que te parezca a la primera pregunta que hacía. ¿Se oye? Sí. Bueno, primero que nada, agradecerte la invitación. La verdad es que es un honor compartir esta presentación junto con Guillermo, contigo, moderando. Es un placer estar en un ambiente académico. La verdad es que para algunos de nosotros es una manera también de rejuvenecernos y de estar en contacto con las inquietudes de las nuevas generaciones. Entonces, muy agradecido de estar aquí. Espero que después de esta ocasión no haga tan mal papel que ya no me invites, pero con mucho gusto vendré cuando me llames. Ahora, yo quisiera también compartir con Guillermo, creo que sí, el multilateralismo está en crisis. Yo diría que el multilateralismo, como cualquier organismo, incluso biológico o no biológico, siempre está en crisis. Unas veces más, unas veces menos, ¿no? Y creo que la crisis del sistema multilateral de comercio es precisamente un elemento, como decía Guillermo, de esta crisis o mal momento del multilateralismo en general, ¿no? Y eso está muy asociado, en mi opinión, a esta nueva fase, y digo nueva porque no es la primera vez que sucede, de una reacción aislacionista por parte de Estados Unidos. Y ese aislacionismo se manifiesta de diferentes formas, desde las cuestiones migratorias, desde la salida o no participación en la cuestión del cambio climático, en fin, hay una retracción de el interés de Estados Unidos, su gobierno y parte de su población, que fue la que votó por Trump, respecto a lo que suceda en el resto del mundo. Y eso afecta el multilateralismo. Digo, no es nuevo porque pues ya vimos en la historia, Wilson, después de la Primera Guerra Mundial, llega, se está 6 meses en París, negocia todo lo que fue la Liga de las Naciones, regresa y todo el mundo se emboleta, como dirían, y Estados Unidos no participa en la Liga de las Naciones. Entonces, no es nuevo, son ciclos que tiene Estados Unidos y que en mi opinión afectan pues, negativamente al resto del mundo. Bueno, se afectan cuando están interesados en el mundo y cuando no están interesados en el mundo. Es complicado, ¿no? Pero yo quería decir, respecto a la cuestión de esta liga con los megacuerdos, también, como decía Guillermo, el sistema está diseñado desde el GATT de 1947 de tal manera que prevé la negociación y la entrada en vigor de este tipo de acuerdos, ¿no? Ya no voy a ahondar en ello. Y yo, mi opinión ahí es que no está muy claro qué fue primero, si el huevo o la gallina. Digo esto porque, acercándome un poco al NAFTA, digamos, la Organización Mundial de Comercio nace después de una ronda, la denominada Ronda Uruguay, que se lanzó acá en Punta del Este en el 86, si mal no recuerdo. Tarda 7 años y desemboca en un cambio muy importante, quizás después ahondemos en ello. Pero también durante la negociación de la Ronda Uruguay hubo otra negociación que fue la del Telecán, la del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
no es lo mismo que Norteamérica. Y esa negociación, por un lado, incorporó muchas de las disciplinas que se estaban negociando en términos de la OMC, y por otro lado, sirvió como referente en las partes más novedosas, o algunas de las partes novedosas, para la propia Organización Mundial de Comercio. Entonces también hay una retroalimentación durante las negociaciones, tanto de lo multilateral como de lo regional, en este caso América del Norte, ¿no? Otro aspecto que creo que es importante desde el punto de vista de la crisis actual del sistema multilateral, ya concretamente en la parte comercial, es la que se refiere a que hasta el momento la ronda Uruguay fue la última gran ronda que llegó a una conclusión. Prevista originalmente para 4 años, duró 7, pero desembocó en un resultado concreto. Ahora, dentro de ese mismo resultado, que fue muy ambicioso para la época, viene parte del problema actual. No es lo mismo negociar entre pocos y nada más bienes que negociar entre muchos. Creo que ahora debemos andar en 164 miembros de la OMC, 21 más que ya entrar. Yo ya no sé ni dónde van a buscar más miembros, van a tener que irse a Marte a buscar otros países. Quedan 12. Quedan solo 12. Bien. De los cuales relevantes Irán, Irak, con respeto, por supuesto, dicho ahí, desde el punto de vista económico, perdón la interrupción. Bueno, Eso no se trata. Argelia, diría yo, Argelia, Irán, Irak. Después, desde el punto de vista más sistémico, o de ciertos productos energéticos, hay Turkmenistán, etc. 12 países faltan para que sea el global. Exacto. Entonces, un poco para ir concluyendo, parte de la crisis actual, creo yo, se debe a que estamos tratando ya con un sistema multilateral de comercio más complejo, más complicado que el que se tenía la última vez que llegamos a resultados concretos. Y otra parte que creo que también es importante, la ronda Doha, que es la que está actualmente en curso, que empezó en el año 2001, si mal no recuerdo, trae un pecado de origen. Cuando se celebra la reunión en Doha para lanzar esa ronda de negociaciones, fue inmediatamente después del atentado, bueno, más que atentado, que hubo con las torres del World Trade Center en Nueva York. Entonces había una fuerte presión sobre todo por parte de Estados Unidos para lidiar con su problema en alguna forma, pero también había un fuerte interés del sistema multilateral en general y en particular desde las negociaciones de dar una buena noticia al mundo en ese contexto. Entonces en Doha, en mi opinión, hubo promesas, es la ronda del desarrollo, pero hubo promesas para calmar al público, para calmar a los países, calmar la situación. Todos jugamos el juego, que era ya desde entonces realista pensar que iba a ser muy difícil poderlas cumplir, como está sucediendo actualmente. Entonces yo creo que son muchos los factores que explican la actual crisis, y no será la última, del sistema multilateral de comercio, y creo que más adelante platicaremos de otras derivaciones, ¿no? Se habló, lógicamente, de Estados Unidos, es un actor fundamental. Yo me cuestiono si el cambio de posición, quizás estamos hablando ahora mucho de Trump, ¿no? Pero si el cambio de posición de Estados Unidos frente a la utilidad del multilateralismo para sus intereses nacionales no cambia cuando toma la decisión de negociar el NAFTA. Este juego, si el NAFTA realmente, que colaboró también para introducir agenda en la OMC, sino también ahí cambia la estrategia de Estados Unidos desde ahí en adelante, ¿no? En una organización que ya se le hacía cada vez más compleja y que ya no le era tan útil a sus intereses, ¿no? Y ahora ya más concretamente, volviendo a su posición actual de la administración Trump, bueno, hay dos temas que no sé si dimensionarlos está bien o no, ustedes me dirán, que tiene que ver con el reconocimiento de China como economía de mercado y con la posición bueno, el papel del sistema de solución de diferendos de la OMC, ¿no? Y todas estas trabas. ¿Cuánto puede Estados Unidos impedir que se renueven los árbitros? ¿Cuánto puede afectar
la operativa de la organización, porque ahora ya no estamos hablando de un acuerdo, estamos hablando de una organización que funciona. Entonces, ¿cuánto realmente puede Estados Unidos golpear? ¿Hasta dónde está dispuesto? Yo creo que es inevitable terminar reconociendo a China como economía de mercado, de repente me equivoco, pero creo que es un proceso inevitable en la OMC, pero ¿hasta dónde puede llegar Estados Unidos en trabar puntualmente la organización? Ignacio, bueno, digo, puede llegar, vaya a saber, hasta donde... Yo por suerte hablo en nombre de Guillermo Valles, y ni siquiera eso, quizás, porque cambio de opinión, pero así que puedo hablar libremente, me siento, no involucro a nadie, ¿no? ¿Dónde nos puede llevar Trump? Solo él lo sabe y Dios. Y eso es el peligro, ¿no? Pero yo haría una diferenciación entre los dos temas, Ignacio. ¿Por qué? Primero porque los efectos sistémicos son muy diferentes en un caso y en el otro. No reconocer a China, por otra parte la Unión Europea también está en una actitud menos militante, pero muy parecida a la de Estados Unidos. No reconocerlo como economía de mercado tiene solo un sentido, un interés, un objetivo y afecta solo un instrumento, en teoría, que es la metodología para poder determinar la existencia de dumping o no, de dumping, para la aplicación del acuerdo anti-dumping, determina que si el país que en teoría está, o las compañías del país que en teoría está produciendo el dumping, son compañías que operan en una economía que no es de mercado, el precio de referencia para poder determinar si existe dumping o no, no es, en este caso, el de China, sino se tomará un precio de referencia como precio normal, el de cualquier otro país. Es decir, es una forma de poder hacer más justa y más fácil la determinación de si existe o no dumping. Es una cosa importante sectorialmente, pero acotada. Otra cosa muy diferente es bloquear un procedimiento para que, en términos digamos, nacionales, de que la Suprema Corte de Justicia pueda tener el número de miembros que dicta la Constitución. Ahí estamos frente a un atropello al sistema. En el otro pueden haber intereses, interpretaciones, yo tengo la mía, creo que es bien claro el acuerdo que dice que por 15 años, solo por 15 años podía dudarse sobre si China, en fin, podríamos entrar en detalles técnicos que no vienen al caso. Pero los efectos sistémicos son muy diferentes. En un caso lo único que se haría es hacerlo inoperante, o sí o no, discutir. Sería una discusión muy fuerte entre China, que me parece que el señor Trump está empezando a entender cómo tiene que él manejarse, no como China. China sigue, yo fui embajador en China, entonces entre recuerdos de cómo se negocia, ¿no? Y Trump está aprendiendo, pero los efectos sistémicos son muy diferentes en uno y otro caso. Y a mí me preocupa mucho lo segundo que tú mencionabas. Había mucho que comentar de las muy buenas síntesis que hizo Alejandro sobre el pecado original de Doha para explicar dónde estamos. Después vamos a encontrar alguna forma de volver a también a lo mismo. Seguro, pero no me quiero olvidar de algo vinculado con... Bueno, porque en realidad el sistema de solución el que más los usa es Estados Unidos. Las estadísticas más o menos andan por ahí, Sí. ¿no? Es de lo que más usa, pero dice Trump que le es desfavorable la resolución de los conflictos y por eso quiere atacarlo, ¿no? Entonces, me gustaría también volver un poco a esto, Alejandro, y ya introducir un tema que no es menor, que en este contexto de un Estados Unidos, digamos, que no nos da mucha claridad en cuanto a la estrategia multilateral, bueno, introducir el rol que va a cumplir China e India en el corto y mediano plazo en la OMC, porque da la sensación de que se abre un espacio también para que la propia OMC también viva
una renovación de liderazgos en ese sentido, cuando la Unión Europea y Estados Unidos atraviesan algunas dificultades en ese terreno. Gracias. Bueno, me voy a referir a tres aspectos: lo de China, lo del sistema de solución de diferencias y este último aspecto que también todo es importante, y como el universo es único, alguna relación debe haber entre todos, ¿no? Yo creo que comparto lo que dice Guillermo, en el sentido de que la cuestión de China como economía de mercado es una parte del planteamiento, digamos. Sí dificulta la vida a algunos países, usuarios, sobre todo el antidumping. Yo mismo tuve que trabajar en algunos casos, encontrar información dificilísimo, pero en fin, China, el problema es que China siempre fue muy grande. China ha tenido 2 siglos malos, pero China siempre ha sido una potencia, y no hablo nada más en términos militares, en el mundo. Yo no sé cómo le han calculado, pero por algún lado leía yo que China hace algunos siglos era como una 1/4 parte del PIB global. Ahora andará por el 19, una cosa así, o sea, todavía le falta. Entonces, este regreso de China implica reacomodos. Y eso es lo que estamos viendo a nivel global, pero lo estamos viendo muy claramente en términos de la OMC. China empezó a negociar su adhesión a la OMC al mismo tiempo que México, en el 86. México, ya para el lanzamiento de la Ronda de Uruguay, en septiembre del 86, acá en Punta del Este, ya fue miembro. China llegó a ser miembro hasta el 2001, fue una negociación muy complicada, porque aparte de su gran dimensión, tiene otro modelo. Y en aquel entonces había mucha gente ilusionada con que de repente China se había pasado del bando del capitalismo, que había comprado todos y cada uno de los postulados del capitalismo. Y no, China es China y tiene su manera de desarrollarse. Entonces, es una economía que tiene una fuerte participación del Estado. Y eso ya es un modelo que en sí mismo no es 100% el modelo para que fue diseñado la OMC y sus reglas. Entonces eso está causando también problemas. Hay mucho que hablar de eso, pero me paro ahí para no monopolizar el micrófono. Solución de diferencias. La joya de la corona. ¿Por qué se habla tanto de la OMC? Es porque tiene un mecanismo de solución de diferencias, o tenía, creíble y además coercitivo. Sin ser una organización supranacional que dicte obligación directa a las partes de acatar algún fallo, sí tiene un garrote que es el reequilibraje de las concesiones sustancialmente afectadas. Entonces, el mecanismo es medio perverso, porque además sucede que los países que tienen una política de apertura se enfrentan a otro país que de repente toma algunas medidas, y lo único que puede hacer es una retaliación autorizada, donde es retiro de concesiones sustancialmente equivalentes, lo cual va en contra de precisamente esa política de apertura del país que sí está cumpliendo con las reglas. Entonces, yo me acuerdo durante la negociación, pero fui negociador en aquel entonces, yo hablaba de algo que sí tenía el GATT, se perdió con la OMC, que era la posibilidad de que la retaliación fuera por un monto superior a la afectación. Yo alegaba que si alguien rompe 5 platos y paga 5 platos varios años después, allá hay un incentivo perverso para no cumplir con las normas. Me sale de a gratis, es una salvaguardia totalmente informal, sin tener que explicar gran cosa. Nada más unos buenos abogados. El GATT, en el artículo 23, sí tenía una frasecilla, que era el poder retaliar según las circunstancias. Hubo un solo caso, y esto nos muestra hasta dónde llega el sistema. Hubo un solo caso donde se llegó a aplicar esa situación. Fue un caso que perdió Estados Unidos contra Holanda en productos lácteos. ¿Ok? Lo penalizaron más allá de lo que fue la afectación comercial según los cálculos de los econometristas de la época. Hubo una penalización. Tiempo después surgió el waiver agrícola.
Entonces es como dicen en Jalisco, Jalisco nunca pierde, cuando pierde arrebata. Pero de todas maneras nos conviene seguir el juego, porque la ley de la jungla total y descarada es más costosa para los medianos y los pequeños. Entonces ahí hay un forcejeo, una danza, ¿no? Más concretamente, órgano de apelación. Va desde cuestiones estructurales de la desilusión de Estados Unidos con que se ha perdido muchos casos, no ha perdido muchos casos, hasta cuestiones tan puntuales como que el mero del USTR, que es el negociador de Estados Unidos, Lighthizer, él aplicó para ser miembro del órgano de apelación. Y no pasó. Entonces algún recuerdo tendrá de esa situación, y por lo pronto pues no ha sido posible ni siquiera renovar los puestos del órgano de apelación. Se va a trancar, pero se va a trancar la joya de la corona, el motor del sistema multilateral, que es poder proporcionar fallos. Entonces, si vemos un símil OMC con la división de poderes a nivel nacional, el legislativo está trancado, es la negociación, no se están generando nuevas normas. El ejecutivo ahí anda funcionando, son los comités dando seguimiento al cumplimiento, etcétera, etcétera, y el judicial está atrancado y va a reventar en todo eso. Si no sucede algo importante, no veo que pueda suceder. Y la tercera era lo de China e India, ¿no? Bueno, yo veo China, a ver, si yo fuera chino, me conviene defender el sistema multilateral como lo está haciendo actualmente. Ahora el vocal de la defensa del sistema multilateral es China, es el mundo de cabeza, ¿no? Pero de la retórica a la realidad ya puede haber diferencias, pero claro que le conviene. China, con su adhesión a la OMC, se aseguró un piso de no discriminación contra China, como era el caso de la economía no de mercado, que todos comparábamos el precio de China no con el precio real de venta en el mercado doméstico chino, sino contra el más alto fuera. Y entonces el margen de dumping era tremendo. Pero por otro lado es un país, iba a decir un animalón, o sea, es medio corriente, demasiado grande. Nada más un caso: acero. China solito produce más acero que el resto del mundo juntos. ¿Qué se va a hacer con eso? O sea, ¿vamos a regresar a una especie de multifibras? ¿Vamos a regresar a unas restricciones voluntarias a la exportación? ¿O cómo se va a resolver? Y ya andan de cabeza desde hace varios años. Ya está. Nota de pie de página. Pues, con Alejandro, entre la amistad y las cosas comunes que tenemos. Yo creo que tú recién mencionabas la grande histoire y la petite histoire, las individualidades, los subjetivismos. El lobby que está alrededor del señor Trump es el lobby siderúrgico. Hay que tenerlo bien claro. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el currículum de ellos? No solo candidatos perdidosos al órgano de apelaciones, sino además provenientes son los abogados, básicamente, de la industria siderúrgica, que es la que menos se adecuó en Estados Unidos, se adecuó a las nuevas condiciones de producción en el mundo y de competitividad, amparándose en el uso de estos mecanismos, entre otros, de antidumping. Hay medidas antidumping que vienen de la época de Nixon, que están todavía hoy vigentes, ¿no? Puede ser que exista dumping. Pero la nota de pie de página iba a lo siguiente, Ignacio, que creo que es relevante, porque Alejandro apuntaba algo muy importante: China. Y entonces la interrogante que él se ponía es, bueno, pero ¿es el nuevo líder? Con una economía que algunos tienen dudas sobre si es de mercado o no. Eso tiene una significación sistémica brutal. Yo la amplío, y ahí me permito englobar a México también. G20. Más allá de los cuestionamientos de la legitimidad del G20, el funcionamiento, etc. El G20 como representación del liderazgo mundial, de la gobernanza, bueno, puedo entenderlo en términos de la representación del Producto Bruto Mundial, pero cuando empieza a pretender
avanzar sobre otros terrenos, yo me pregunto, bueno, ¿cuál es la composición respecto de mis valores, mi forma de ver la sociedad y estructurar la sociedad, como uruguayo que soy, por lo tanto, de alguna manera europeo también, ¿qué representa un G20 en la gobernanza, el multilateralismo ya ampliado en la gobernanza del mundo, un G20 que, por ejemplo, en materia de respeto de los derechos humanos, de la integración social, del progreso social, tiene componentes no solo el de China, Turquía, Rusia, Indonesia, la propia India con su sistema social, digamos, donde la inclusividad social es muy diferente. Entonces, eso para abundar en un punto que creo absolutamente fundamental, Alejandro, lo que estamos viviendo, entre otras cosas, es el cambio del eje del poder, que no es solo poder económico y que implica una diversidad cultural y política que provoca reacciones, provoca toda una serie de cosas que sería muy interesante abordar en otro momento. Antes de meternos un poco en algo de Doha también y en los últimos avances que se tiraron de éxito en el ámbito multilateral, no quiero olvidarme de India, porque India tuvo un papel muy activo en las últimas negociaciones de Doha, ¿no? Salvaguardia agrícola, por ejemplo, o... Bueno, ¿algún comentario breve antes de eso? Porque, ¿cuál es el papel que va a tener India? Porque quizás es mayor de lo que la gente cree su posición en la OMC o en Doha en particular. Brevemente con eso, por ejemplo. Muy brevemente, desde el punto de vista de los intereses nacionales uruguayos, y creo yo, en mi interpretación de los intereses sistémicos, la India jugó un papel muy negativo. En el 2008, en mi interpretación como testigo y actor directo, creo que fue uno de los actores para que se fracasara en el 2008. Full stop. A eso contribuyó otros factores. Pero, la India, con una visión muy nacionalista también, no contribuyó. En fin, se pueden hacer distintas interpretaciones, esta es la mía. Uno. Dos, mi preocupación central con respecto a la India es un eventual interés indio ante un eventual, estoy especulando, pero no demasiado, un eventual TLC bilateral de Estados Unidos. En definitiva, India y los Estados Unidos tienen un muy fuerte acuerdo de cooperación nuclear, pensando en lo estratégico. Pensando en lo estratégico respecto de China. Todo esto se trata de cómo Estados Unidos se planta respecto de China, ¿no? En términos estratégicos. Entonces, en esa estrategia, si se volcara a Estados Unidos a plantear un acuerdo bilateral con la India, a Europa no le fue muy bien, ¿no? Sí, pero había otros componentes. En este contexto, creo que sería un golpe muy duro al sistema. Ahí estamos, no por la envergadura económica, sino por lo que significa en cuanto al no respaldo de lo que China está defendiendo y está haciendo muy bien en defender, y además tenemos que columnarnos, desde mi punto de vista, atrás de China para decir, estamos atrás de la defensa del sistema multilateral. Tú porque sos una economía capitalista, comunista o lo que sea, pero nosotros porque somos chicos y necesitamos el sistema. ¿Querés decir algo de esto? ¿O... Sí, nunca me puedo quedar callado, pero como antes de tiempos. No, bien cortito y así después paso a la siguiente pregunta. Bueno, haré un esfuerzo para lo cortito. India yo creo que su participación tanto en el GATT como ahora en la OMC es más a la defensiva. Así como a Estados Unidos le conviene tener ese piso mínimo que le da la OMC y la va a defender, a India le conviene también que se mantenga, pero para su interés ya más individual de India. India es poco constructivo con el multilateralismo porque es primero India, se le adelantó a Trump. Y hay un caso, ahora muy de actualidad, se va a ver en Buenos Aires,
India está en el G33, defendiendo, bajo el concepto de seguridad alimentaria y reservas estratégicas y demás, poderle meter cuanto subsidio doméstico pueda, lo cual va en contra de los intereses de los grandes productores agrícolas, ¿no? Entonces, es lo que veo yo de la India. Por otro lado, también acotadamente, es el otro mastodonte histórico, que también tuvo un tiempo medio malón, llegó incluso a ser colonia, y ahora pues ya es India, ¿no? Estamos hablando de 1100 habitantes, y va creciendo más rápidamente que China. Y nada más para terminar, una referencia a lo que decía Guillermo, yo creo que ahí a Estados Unidos pues la tiene que jugar, me imagino yo, entre que no se le junten China e India del mismo lado. Entonces tiene que balancearse un poco como lo hizo Inglaterra con el continente europeo, que no se le vayan a sumar. Entonces, sí, efectivamente, de India, que no está en el Consejo de Seguridad de manera permanente, y quiere estar, es del único del grupo de los 4 donde Estados Unidos ha dicho, lo veo con buenos ojos, los otros no. Ahora, ahí ya hay cuestiones hasta geopolíticas y militares, de que ya China, New Delhi y Pekín se pueden alcanzar con un cohete y cosas de esas, que van a jugar un papel, pero ya hay No, quiero volver a Doha, pero analizarlo desde el punto de vista, pues bueno, la cantidad de descripciones que se hacen sobre la situación de Doha, estancada, que hay que olvidarla, que hay que... Bueno, es realmente impresionante lo que uno encuentra cuando los diferentes artículos de los expertos, ¿no? Pero lo que sí activó de cierta forma el éxito multilateral tiene que ver con el acuerdo de facilitación del comercio. Entonces la pregunta tiene que ver, bueno, ¿qué beneficios esperan de este acuerdo? Si este acuerdo realmente se dimensionó apropiadamente, tiene la importancia en un comercio donde los aranceles tienden a ser cada vez menos importantes y donde las verdaderas ventajas del comercio están en la facilitación del comercio, si esto realmente puede impulsar o no al ámbito multilateral y si le da a Doha un nuevo aire o son temas independientes. Ignacio, primero que nada, yo creo que decir que, como muchos dicen, que el único acuerdo y el único avance que hemos tenido en Doha ha sido el acuerdo, si sin dudas, es el primer acuerdo como tal, y con enorme significación, y para decirlo en una frase, yo creo que es una cosa muy importante, el acuerdo de facilitación de comercio, que tiende básicamente a que, digamos, para decirlo en forma, en versión vulgata, a reducir los costos de transacción, de importación, de exportación, a ser menos burocrático. Es un acuerdo muy interesante en su estructura, cómo se llega a él, porque es una mezcla de soft y hard law. Es muy interesante el procedimiento, la arquitectura, pero dos cosas. Una, es como decir, bueno, pacto con Alejandro que si él deja de tirarse un tiro en el pie, yo dejo de tirarme un tiro en el pie yo. Es decir, yo voy a reducir mis costos de importación y de exportación internos, mis trámites burocráticos los voy a hacer más ligeros, etcétera, a cambio de que Alejandro, digo, por suerte se llegó a un acuerdo, porque era un absurdo, digo, para mí nunca tuvo lógica. Es muy importante. Ahora, quiero abogar también por el sistema. A pesar de todo, a pesar de esa enorme complejidad que marcaba Alejandro, el absurdo de haber largado una ronda de Doha con 30 temas, diciendo que se negociaban bajo el single undertaking, quiere decir, nada está acordado hasta que todo esté acordado, y además, bajo la regla del consenso, y además, con un número superior a 140 países, increyendo que no sabían la mayor parte de ellos sin saber de lo que están negociando. Esta es la verdad, se lo digo con toda franqueza. Es absurdo, es un pecado colectivo al que contribuimos todos por distintas razones, pero es un total absurdo. Hago la defensa de todas maneras de la OMC. ¿Por qué? Porque me los he apuntado de mañana, meditando un poquito sobre esto. Tenemos el acuerdo de facilitación de comercio, pero también
hace 2 años logramos algo de muchísimo mayor significación y sobre todo para el Uruguay. El acuerdo para la eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas en Nairobi, en pleno fracaso, que no sé cuánto, que se hundía la ronda, que el multilateralismo, todas las cosas que además estoy de acuerdo, pero en el medio de eso, por eso siempre hay que ver la luz también, hay que ver en esta sociedad que vivimos, que se enfoca exclusivamente en la parte vacía del vaso, hay que ver el otro y por qué llegamos al otro, a la otra parte llena del vaso. El acuerdo por el cual yo en particular he luchado más de 35 años. La eliminación de los subsidios a las exportaciones agrícolas se logró hace 2 años en una institución que se dice que está en crisis. Veamos las cosas en su verdadera dimensión. Número 2, en otro plano, se logró en 2004, que cada emprenda, estoy muy orgulloso de eso, un acuerdo en materia de transparencia para poder obligar a los estados a informar sobre los acuerdos regionales. Si hoy podemos hacer gráficas sobre los acuerdos bilaterales, plurilaterales que tenemos, si podemos conocer, es porque existe, entre otras cosas, existe una obligación firme, clara, que dice, si usted negocia algo por fuera del OMC, tiene que declararlo. ¿Okay? Y eso va en beneficio de los pequeños países. Y el triunfo mayor de la OMC, el número de adhesiones que ha venido teniendo desde el 2001, ni más ni menos que China, que Rusia, que Bielorrusia, que Ucrania, es muy importante. Entonces, sí, está en crisis el sistema, pero veamos, por Dios, la parte llena también, no para llenarnos de optimismo, ilusorio, ni nada por el estilo, pero para ser realistas. Yo creo que han habido otros avances también, tan o más importantes que el acuerdo. Perdón que siempre mis contestaciones son extremadamente largas y muy emotivas. Está perfecto, Guillermo. Alejandro, Doha. ¿La cerramos, no la cerramos? Para cerrarla hay que olvidarse del todo único, para cerrarla hay que ir a una Doha Light, hay que cerrarla. ¿Cómo hacemos con Doha? Más allá de lo que decía Guillermo de los éxitos relativos en las diferentes cumbres ministeriales. Bueno, hoy por hoy no hay acuerdo, ni siquiera, quizás se logre elaborar, de en qué instrumento, en qué documento o tipo de documento se va a vaciar los resultados de la 11ª reunión del Consejo de Ministros en Buenos Aires. Que si una declaración, que si un comunicado conjunto, o sea, todavía están muy separadas las posiciones, las visiones, lo cual no es extraño porque entre más cerca está uno de llegar a algo, más se enfatiza lo que falta por hacer. Entonces no sabemos, esa moneda está en el aire, aunque quizás está un poquito dobladita y tiene una probabilidad de caer de un lado más alta que de caer del otro lado. Está atrancada en cierta medida porque en Bali se le prometió a los del G33, que son países, bueno, son países en desarrollo, más bien importadores de commodities agrícolas, que se iba a encontrar alguna solución para esta cuestión que mencionaba yo en términos muy generales, la seguridad alimentaria vía la constitución de reservas, y que se interpreta por algunos, yo creo que sabrán de lo que hablan, como una flexibilidad muy laxa para poder meter subsidios domésticos internos a diestra y siniestra. Entonces iría en contra del otro. Pero se les prometió, o sea, ya prometieron en una maravilla, de una ronda para el desarrollo. Ahora en Bali pues, les dieron un cheque postdatado y no sabemos si tienen fondos de que se iba a encontrar alguna solución para eso, por si no se hubiera trancado en ese entonces. Y ahora están diciendo, páguenme mi cheque. Y están en una posición de no voy a aceptar nada si no me cumple. Entonces el ambiente está muy cargado.
Por otro lado, también hay otra cuestión agrícola, que es la de los subsidios domésticos. Ahí ya tiene una plataforma, es cosa de hablar de números, ver hasta dónde da y demás, pero la de fondo es esta de las reservas, ¿no? Y entonces, uno de los escenarios, digamos, el optimista dentro de un nivel bajo, como sería, bueno, tengamos algo, como lo tuvimos en Bali, como lo tuvimos en Nairobi, y ahí lo que está pensando es algo en más bien tipo plurilateral en materia de comercio electrónico. Y también se está pensando, se ha trabajado meses y meses y meses en algo para la cuestión de subsidios en el sector de la pesca. Entonces ahí, bueno, se va a ver si de repente en Buenos Aires, ojalá así sea, se logra algo reconocido multilateralmente, aunque sea plurilateral en su esencia, y estos plurilaterales se vislumbran como unos plurilaterales en los que, si bien contribuyen con disciplinas, con compromisos a algunos países, los principales involucrados, los beneficios sean erga omnes, o sea, para todos, en cumplimiento de la cláusula de nación más favorecida, lo cual hace una diferencia con otros plurilaterales. Y finalmente, hablando de las buenas noticias, en cuanto al sistema, con todo lo que se habla de los acuerdos de libre comercio y demás, que sean una proliferación de venta y el espagueti, bowl y todas esas cosas, el 85% del comercio se hace bajo nación más favorecida. Solo un 15% se está haciendo bajo esos esquemas de tratados de libre comercio. Entonces el sistema no está tan mal, sí está rindiendo frutos, por eso hay que preservarlo. La pregunta es ¿cómo hacemos para cerrarla? No, y también, porque también la agenda, es una pregunta un poco difícil también la que estoy haciendo, ¿no? Pero digo, porque la agenda del comercio internacional va bastante más rápido que la discusión en la cual se trabó la ronda de Doha, que podríamos decir que todavía está muy focalizada también en rama agrícola y subsidios, ¿no? Y a la vez hay una presión por empezar a incorporar nuevos temas, de comercio electrónico hasta nosotros, ¿no? Que el comercio es una visión cada vez más amplia, todo está relacionado con comercio. Entonces, ¿cómo imaginamos el cierre de Doha? Porque queda la sensación de que no cerrarla podría ser un riesgo para el sistema multilateral, o si se cierra algo acotado y lanzamos una nueva ronda, siendo más sinceros, en particular en los países en desarrollo, o cómo avanzamos, y esto para ir también yendo a la otra pregunta que tiene que ver, bueno, ¿qué nos espera de la cumbre ministerial de Buenos Aires en cuanto a los nuevos temas que ya Alejandro adelantaba con comercio electrónico? Mi preocupación en clave subjetiva, quizás, Ignacio, no es sobre si cerramos o no Doha. Doha, si cerramos o no, digo, lo que importa es el sistema. ¿Y el sistema por qué? Porque es una forma de preservar la cooperación internacional y la gobernanza en un mundo que, para concluir, quizás vamos a hacer alguna reflexión, necesita gobernanza. Una gobernanza basada en reglas y no en la regla de la jungla y del más poderoso. Entonces, es eso lo que está en juego. Muy bien. Doha, yo no me plantearía si está muerta, está absolutamente muerta Doha, no hay ninguna duda, todos estamos dándonos cuenta, algunos somos un poquito más honestos y decimos, fue una locura lo que hicimos en el 2001 y todos contribuimos a eso. ¿Cómo vamos a poner 30 temas? Por lo menos 30, algunos con mandatos, 30 temas de los cuales había algunos con mandatos absolutamente claros que teníamos que negociar y qué teníamos que negociar. Otros no sabíamos si el mandato era sobre negociaciones o no. Comercio electrónico, perdón, con comercio electrónico, ¿saben? ¿Desde cuándo estamos hablando de comercio electrónico en la OMC? Desde antes de la ronda de Doha. Es más, este es uno de los éxitos en Singapur y después en Doha también. Lo que se dijo, los ministros lo que convinieron fue no adoptar medidas que pudieran hacer onerosa el comercio electrónico. Entonces hay una especie de standstill allí que se ha venido reiterando. Es decir, no son temas nuevos tampoco, ¿no? Lo que pasa es que los mandatos son difusos.
yo no me plantearía, si yo tuviera, que es imposible, una varita mágica de cómo hacer todo esto, yo diría, no plantearnos sobre si Doha se cierra, se abre, si el single undertaking. Sigamos trabajando, sigamos trabajando. ¿Por qué? Porque el single undertaking, es decir, el todo único, nada está cerrado hasta que todo esté cerrado, en realidad le hemos ido buscando la vuelta, sin decirlo. Y nos va bien cuando no decimos nada y trabajamos en México, en Cancún, los países en desarrollo. Fue fracaso Cancún, no hubo declaración final. En 2003 yo estaba como viceministro, no hubo declaración final. Uruguay estaba en la presidencia del Consejo, por otra parte, Carlos Pérez, ¿no te acuerdas? Y gran fracaso, sí, gran fracaso a medias, porque de los 30 y tantos temas se dijo, bueno, los países en desarrollo en materia de un eventual acuerdo, en materia de inversiones, en materia de defensa de la competencia, en materia de compras públicas, no quieren entrar. Entonces eso se dejó caer, digamos, con grave error, después podríamos abundar sobre eso. Se dejó caer de la agenda, es decir, se sacó de ese todo único, ya no eran 30 temas, sino que eran por lo menos 27 áreas. Y a su vez hemos podido avanzando, aunque sea en forma condicional, el acuerdo de facilitación de comercio, el acuerdo sobre transparencia, insuficiente, sin ninguna duda es insuficiente. Pero no busquemos la formalidad, cerramos Doha, no la cerramos, avancemos. Esa es mi respuesta. ¿Qué cabe esperar en Buenos Aires? Muchas cosas, diría yo, pero, a ver... Primero, ¿es importante que se haga en Buenos Aires, en un país en desarrollo? ¿Eso tiene realmente importancia? Yo creo que es fundamental. Yo estuve mucho en las últimas semanas en Buenos Aires, mucho, quizás demasiado, porque creo que es fundamental para Argentina, para el proceso histórico que está viviendo Argentina. Argentina está reapareciendo en el mundo, de esto no es una cuestión partidaria, no es una cuestión, es histórica. Argentina está volviendo a ocupar un rol en el mundo, en la gobernanza. Eso es muy importante. Cómo lo haga es más importante todavía. Entonces, esto es importante para Argentina y es importante que Argentina lo tenga. Porque si lo quiere responsablemente, y estoy convencido que lo quiere hacer responsablemente, va a ser uno de esos líderes que estamos necesitando. Y es importante, para nosotros es importante que sea latinoamericano, que sea un país que tuvo la experiencia de participar en la generación del GATT, en la generación de la UNCTAD con Previch, de haber pasado toda una experiencia histórica, una rica política comercial. Entonces eso tiene que volcarlo, tiene que saber aquilatar y defender el sistema. No es lo mismo hacerlo en Argentina, donde se está sopesando, se está revalorizando el Estado de Derecho, el republicanismo, la vida social basada en reglas. Es importantísimo esto. Y yo me juego a que lo hablábamos, que Susana Malcorra va a ser una gran líder de todo esto. Esto es importante, porque hay que hacer tres cosas en Buenos Aires. Tres cosas, que son muy diferentes y que se suelen confundir. En cuanto al comercio, política comercial, sistema multilateral de comercio, se confunde. Son tres cosas diferentes, muchachos y chicas. El comercio ha sido denostado en los últimos años. Tiene que recuperarse una narrativa positiva del comercio como contribución al crecimiento económico, porque sin crecimiento económico no tenemos justicia social y no tenemos progreso social. Entonces Buenos Aires tiene que recuperar una narrativa positiva respecto al comercio. Número dos, respecto a la política comercial, tiene que plantarse firme frente al proteccionismo, porque como decía muy bien Alejandro, esto lo hemos vivido en el pasado. Y con respecto a las instituciones, todavía más firme. Una cosa es si las instituciones, las normas están adecuadas o no,
pero las instituciones tienen que defenderse. Sin instituciones no tenemos gobernanza, no tendremos otra cosa que un estado de anarquía en una época histórica muy, muy compleja a propósito de las incertidumbres colectivas e individuales que nos provoca la enorme revolución tecnológica que estamos viviendo. Antes de empezar a abrir un poco a las preguntas también del público, Alejandro, como secretario general de la ALADI tenés que alcanzar consensos en posiciones también, ¿no? La pregunta es, previo a Buenos Aires, ¿los países sudamericanos o latinoamericanos están planteando alguna posición común? ¿Existe esta sensación de que no logramos en la región posicionamientos comunes frente a momentos importantes, como por ejemplo la próxima conferencia ministerial o incluso la reunión del G20 el año que viene en Buenos Aires, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos preparados para esta instancia desde el punto de vista de la región, de las posiciones, las cancillerías, los intercambios vinculados previo a la cumbre ministerial de Buenos Aires? Ok, bueno, la ministerial de Buenos Aires va a ser de la OMC, lo cual implica que está América Latina, el Caribe, que rebasa en cuanto a su membresía a lo que es la ALADI. En la ALADI somos 13 miembros, ojalá algún día pudiéramos cubrir toda la región, ¿no? Entonces, más que la ALADI, la que opera en términos de OMC es el GRULAC, el Grupo Latinoamericano del Caribe. Ahora, tanto el GATT como ahora la OMC tiene una característica, en mi opinión, muy importante, y es como un parlamento sin partidos. Ahí lo que prima son los intereses concretos. Entonces lo hemos visto entre países latinoamericanos, por ejemplo el caso del banano con Europa, pues no teníamos la misma posición porque éramos competidores en ese mercado. El caso de, por ejemplo, el acuerdo multifibras, que íbamos juntos, todos los de desarrollo, íbamos los GRULAC, primero que nada cerrando filas para abrir mercados en los principales mercados, Estados Unidos, Unión Europea, los EFTAs y demás, ¿no? Pero ya que logramos, empujando todos juntos, con un mismo objetivo, abrir lo máximo que se pudiera el mercado, nos empezamos a pelear por los cupos, porque ahí ya íbamos a competir cómo nos repartíamos el pastel. Entonces también es una variante importante. La menciono porque como región, y cuando menos es lo que puedo constatar yo, no porque haya una decisión explícita a nivel de la ALADI, pero sí de mis pláticas con los titulares de las representaciones y demás, es que hay una conciencia de cerrar filas para proteger el sistema multilateral de comercio. Eso nos une, así como nos unía querer abrir mercados para cierto tipo de productos, sí nos une, no es un factor de división, cuando menos explícito, a nivel de ALADI, el que tenemos interés todos en un multilateralismo, un sistema multilateral de comercio que cuando menos se mantenga, porque hasta eso está en riesgo. Ya lo demás, pues cada quien jala agua para su molino, dependiendo de su interés, ¿no? Los que siempre están ahí, los intereses siempre están ahí, siempre van a estar. Y no está mal, ¿no? No está mal, es legítimo. Bueno, esto podría seguir muchísimo más, porque la verdad que el conocimiento que tiene Alejandro y Guillermo sobre estos temas son realmente increíbles, y bueno, pero quiero dar la oportunidad también a que nos hagan alguna pregunta vinculada a los temas que hemos tratado, así que abro la posibilidad a cualquiera de ustedes que tenga alguna pregunta para hacerles sí. ¿Sí? ¿Quién se anima? Bueno, como siempre ocurre, ahí tiene que romper el hielo y después aparecen las preguntas. Bueno, entonces me gustaría, como reflexión final de cada uno, previo a abrir las preguntas, bueno, ¿cuál es el desafío más importante para Buenos Aires, ¿no? Y cerrando un poco eso que vamos a enfrentar, ¿no? Ignacio, creo que, como mencionaba, que hay una agenda
explícita sobre los temas, algunos temas, y concuerdo con Alejandro, algunos están un poquito más maduros, yo creo y espero que en materia de acuerdo, que exista algún tipo de acuerdo en materia de subvenciones, de subsidios a la pesca, por lo menos intentando disciplinar los subsidios cuando los mismos van a la pesca ilegal, no reportada, de acuerdo a las definiciones de la FAO. ¿Por qué? Porque los costos de oportunidad son muy altos. Es decir, no se puede esperar. Podemos esperar 10 años más para un acuerdo en materia antidumping, salvaguardias. Pero en esta materia no, porque lo que se está afectando son recursos naturales. Y creo que puede darse algo. Agenda explícita. Creo que puede dar algo en materia de proseguir estudios en materia de comercio electrónico, de pequeñas y medianas industrias, empresas, y puede ser que haya algún tipo de avance en materia de agricultura, ojalá sea en la parte de subsidios domésticos y no tanto en el stocks, porque eso sabemos lo que significa. Para decirlo en pocas palabras, si cuando yo comencé mi carrera el debate era norte-sur y era la Unión Europea, los malos eran la Unión Europea, Estados Unidos y Japón y sus subsidios agrícolas, bueno, hoy el panorama es complejo, ojo, porque además son China, India y Rusia e Indonesia. Entonces el panorama se hace bastante más complejo y son los principales, no solo importadores, sino exportadores agrícolas también. Entonces hay que andar con cuidado. Bien, la agenda explícita, pero la agenda implícita, que era la que mencionaba Alejandro, es clave. Y ahí tiene que haber una declaración muy firme. Muchachos, yo les puedo testimoniar lo que significó en Davos, en enero, lo que manifestaba Alejandro, cuando el presidente de China, muy calmadamente, en el segundo sábado de enero, después de haber asumido Trump, es decir, America First, toda la cuestión, y Naciones Unidas, y todo, me importa un bledo, perdón la expresión, China, muy pausadamente, el presidente de China dijo: nosotros estamos en la defensa del libre comercio y del multilateralismo. Y, por si fuera poco, volvió a Ginebra en el marco de la Asamblea General, un hall, imaginen ustedes, un hall de más de 5.000 personas, con el secretario general de Naciones Unidas al lado, frente a toda la comunidad internacional, CNN, todo el mundo dijo: nosotros, si otros no quieren, nosotros vamos a ser los defensores del sistema, con todo lo que significa eso, como decía Alejandro. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, no podemos ser naif en decir vamos a aislar a Estados Unidos del mundo, pero tenemos que plantarnos firmes. Yo le decía, hablando con Susana Marcorra, acá no es honest broker, es decir, el presidente tiene que ser neutral entre la solución A o B. No, acá, y lo va a hacer Argentina, lo va a hacer bien, y creo que haría muy bien América Latina de columnarse inmediatamente detrás, de decir: el sistema lo vamos a defender a rajatabla. Así como dijo que también el TPP, dijeron: bueno, si Estados Unidos no quiere, vamos a seguir conversando entre nosotros. Y de paso invitamos también como observador a China. Eso es lo que hay que hacer. ¿Por qué, Alejandro? Y con esto termino. Porque estos populismos arrebatados son de corto plazo, muchachos. Los hemos visto en la historia. El problema es el daño intermedio que causan a sus propias sociedades, al sistema y a los más débiles. Y el mayor daño, y vuelvo a lo de la revolución tecnológica, es que estos liderazgos cerrados no preparan a sus sociedades para lo que efectivamente se va a venir, que no es que las inversiones se hayan ido a otros países
para utilizarlo sobre de otros países. Lo que sucede es que la gran revolución tecnológica está desplazando trabajo, productos, instituciones a una velocidad cada vez más creciente, y estas actitudes reaccionarias de la sociedad, a veces con los movimientos antiglobalización, que lo único que provocan es anarquía, y de los liderazgos errados y perversos, como yo lo llamo, lo único que plantean son actitudes regresivas, como si nos pudiéramos extraer del mundo. El mundo que tenemos por delante es un mundo extremadamente complejo, que entre otras cosas requiere instituciones que van a ser reafirmadas en Buenos Aires. Previo a ver si surgió alguna pregunta, una reflexión final, Alejandro, también sobre Buenos Aires y el papel de las instituciones como la OMC. Sí, y una amenaza a la audiencia que no pregunta, entonces vamos a hablar nosotros todavía más. Digamos, las reflexiones en alguna forma ya han sido mencionadas. Uno, son tiempos para apoyar y defender el multilateralismo. Más allá de nuestra satisfacción o insatisfacción con algunos aspectos de nuestra participación en la Organización Mundial de Comercio, como un todo nos conviene mantenerlo. Es como si no nos tocó un asiento agradable en el avión, lo vamos muy mal, no se puede ni reclinar el asiento, pero no por eso nos conviene que se caiga el avión. Entonces es tan sencillo como eso. A los países medianos, pequeños, nos conviene el multilateralismo porque es una oportunidad para poder juntos presionar por un sistema más viable, más equitativo. No quiero hablar de justo para no caer un poco ya en subjetividades que alguien puede considerar justo o no determinadas cosas, pero ciertamente yo creo que no hay duda. Ahora, dos, el hecho de que sea en Buenos Aires creo que es muy importante por las razones que ya fueron expuestas, y también nos pone a todos en la región en una responsabilidad muy especial de apoyar en todo lo que sea posible, bajo el primer concepto, a Susana Malcorra, al gobierno de Argentina, para que la reunión sea un éxito, o cuando menos, que no sea un fracaso. Las dos son igualmente válidas. Y la situación no está sencilla, creo que los dos escenarios se plantean, y yo creo que con eso resumiría yo un poco. Bueno, yo quiero agradecerles muchísimo. ¿Hay una pregunta? Bueno, hacemos una pregunta entonces adelante. Buenos días. Más que una pregunta era saber un poco la opinión, las consideraciones que tenía la introducción del tema a través de una propuesta que leí en días recientes sobre el tema de las MIPYMES dentro de la OMC y el abordaje de un posible programa de trabajo, lo cual desde mi punto de vista es un nuevo tema que se está sumando a la OMC. Creo que algo va a salir de allí. Probablemente, desde mi punto de vista, es un tema que está todavía inmaduro, lo que yo consideraría inmaduro. Es muy importante. Es muy importante porque, entre otras cosas, una buena defensa del sistema se hace si se empieza a mostrar que el sistema es un sistema de la gente, que la OMC es una OMC de la gente. Y hay que llevarlo a ese tema. Facilitación de comercio ayuda mucho en ese sentido. Porque baja de las políticas públicas. Y los empresarios lo sienten, porque dicen, bueno, pará, pero si a través del acuerdo de facilitación de comercio yo estoy teniendo la posibilidad de que el gobierno se vea obligado a tener un sistema más automatizado, o sea, a reducir los costos, me sirve a mí como empresario. Lo mismo puede suceder con esto. ¿Qué sucede? No veo todavía claramente el mandato negociador. Negociar qué. Además sería una concepción diferente, es decir, agricultura, tenemos micro y empresarios en la agricultura, entonces ¿qué serían reglas de acuerdo al tipo de productor? No, es
vincular los problemas que afectan más a la microempresa, y se me ocurre que va a surgir algo más de tono declarativo o apuntando más a seguir trabajando el tema, a ver todas las disciplinas de la OMC en función de un corte transversal de cómo afectan estas a las micro, medianas y pequeñas empresas. El temor que yo tengo es, ojo, uno, evitemos el tema de las definiciones, la muerte final del tema. Es una forma de aproximarlos, pero no pensemos que eso de por sí solo va a salvar a la... También va a haber otro tema muy importante, que es la creciente visión sobre la importancia que tiene el comercio y las políticas comerciales, que insisto, son dos cosas diferentes, respecto de equidad de género. No es lo mismo, por ejemplo, la apertura comercial cuando se afectan industrias donde la participación del empleo femenino es muy pequeño, que cuando lo hay, por ejemplo, en la industria textil. Entonces eso tiene implicaciones para las sociedades, tiene implicaciones para la política de género. Eso, y algo de eso va a surgir también, y es bien importante. En definitiva, ir llevando de a poco la agenda de la OMC para mostrar que la OMC es una OMC de la gente, digamos. Eso es importante. Y va a comenzar, creo yo, en Buenos Aires. Sigo siendo optimista. Muy bien, eso es bien positivo. Bueno, no, yo la verdad que estoy muy agradecido de haber compartido, de tener a Alejandro y a Guillermo, dos verdaderos especialistas en la OMC, que nos visiten aquí en la Universidad Católica. Ha sido un placer, la verdad, porque conocen muchísimo sobre lo que puede ocurrir en Buenos Aires. Nos quedaron muchos aprendizajes, vincular la importancia de los sistemas, de los procesos, del largo plazo a la hora de evaluar o no una institución, de los liderazgos, ¿no? Pero de la importancia de las instituciones y defender las instituciones para los países más pequeños también, ¿no? Yo creo que esto es parte de los aprendizajes que nos han dejado, así que les agradezco mucho. Guillermo, Alejandro, la casa siempre está abierta para ustedes y bueno, creo que merece un gran aplauso a los dispositivos.